El incidente de Burr capítulo 4. Soñando en California, playa de Río del Mar, California. No había nada en California como la bahía de Monterey. Con más de 30 millas de costa prístina y en su mayoría ininterrumpida, sus fascinantes aguas azules prácticamente llamaron a todas las almas aventureras en el estado dorado. El clima fue fantástico esta tarde. Cielos despejados, mínimas corrientes de resaca y una brisa agradable. Hacía calor, pero no demasiado, era uno de esos días en los que simplemente tenías que meterte en el agua o dejar pasar el día mientras te relajabas en la arena. Por estas razones, el público acudió en masa a la playa de Río del Mar en mayor número que el promedio de la temporada. Ajeno al incidente que se desarrollaba en el extranjero, la charla feliz continuó resonando en toda la bahía. El agradable olor a carbón quemado y carnes chisporroteantes en parrillas portátiles era inconfundible. Un pescador de buena edad se sentó en el muelle, haciendo todo lo posible para pescar una buena comida. Las familias se rieron, los amigos compartieron historias y la vida continuó. Una mano diminuta dejó caer una pala de juguete en la arena. «Mami, ¿qué es eso?» El niño, quizás no mayor de 5 años, preguntó alarmado, un chapoteo extraño y distante que produjo un zumbido de baja frecuencia sobre el océano, que de otro modo estaría en calma, enviando banderas rojas a través de sus sentidos mejorados por Kirk. Su madre no levantó la vista de su revista favorita mientras hojeaba perezosamente otra página, optando por alborotar su cabello de punta mientras trataba de aplacar su preocupación. Probablemente algunos niños jugando. Solo sigue trabajando en tu castillo, cariño. No fue eso. Miró hacia atrás y las olas se hacían más grandes. Más aterrador. Más fuerte. Sacudiendo la cabeza, tiró de su brazo para llamar su atención, sus oídos zumbaban y su pequeño corazón latía como loco mientras seguía la creciente perturbación en el agua. Sus pies pisotearon accidentalmente su elaborado castillo de arena mientras se acercaba a ella, ya no le importaba jugar. «Pero mami, viene hacia aquí y está haciendo grandes olas». Su tono apremiante y temeroso la hizo mirar hacia arriba con un mínimo indicio de preocupación. Mientras lo hacía, vislumbró el océano abriéndose como si lo abrieran con un cuchillo del tamaño de una casa. Algunos otros en el agua habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para mirar la conmoción distante que ya no era tan distante, optando por retirarse a la orilla mientras una sensación de temor se deslizaba a través de ellos. ¿Fue un tsunami? Su mente se desplazó hacia su hijo atemorizado cuando sus instintos se hicieron cargo. Cuando entró en acción, ya era demasiado tarde. Por un breve momento, el sol se ocultó cuando una gran entidad rosa se acercó incómodamente a todos ellos, produciendo lo que sonaba como un chillido y juvenil "Wiri" mientras flexionaban una pequeña porción de sus poderes para desafiar la física y alterar instantáneamente su trayectoria para rebotar hacia el cielo. Podría haber jurado que vio ondear una capa púrpura antes de que se desvaneciera. Todo estuvo inquietantemente tranquilo y silencioso durante fracciones de segundo, la energía bruta descargada sobre la playa formando un remolino de aire y humedad fuertemente desplazados. El monstruoso estallido hipercomprimido cayó como un rayo y no perdonó nada. Whoosh, boom. El caos estalló en toda la playa cuando el trueno vicioso la partió con una furia sin igual, su poder se arremolinaba y empeoraba mientras se mezclaba con la onda expansiva retrasada que venía del océano Pacífico. Gritó el nombre de su hijo mientras acegaba la arena y las rocas que golpeaban y cortaban implacablemente su rostro. Enfrentando vientos tornados, su cuerpo fue enviado a lo alto, retorciéndose y rebotando dolorosamente hasta que se estrelló contra el océano embravecido. Los gritos de ayuda de su hijo no fueron escuchados a través del rugido del agua y los gritos aterrorizados de otros bañistas que enfrentaban un destino similar, sus formas indefensas fueron lanzadas a docenas de pies de distancia y golpeadas por sillas, sombrillas y otros equipos variados en la playa. Enfrentándose a fuerzas para las que no estaba diseñado, el envejecido Sea Cliff se hizo añicos y voló por los aires, y su estructura reforzada se convirtió en una nube letal de metralla aérea. A los restos del camión cisterna de hormigón SS Palo Alto, roto y hundido, no les fue mucho mejor. Con su agitación violenta, enormes montículos de arena y escombros mortales salieron volando, ascendiendo en espiral y convirtiéndose en pequeñas trombas de agua al chocar con la corriente de agua y aire caliente que se aproximaba. Todo en un radio de 25 metros fue completamente arrancado de la orilla, dejando una hendidura en la playa misma, desprovista de tierra y arena a medida que el oleaje de la marea, más grande y mucho más lento, se adentraba tierra adentro.
Los bañistas más alejados de la escena se alejaron de las aguas torrenciales en pánico, haciendo todo lo posible para ayudar a los que caían al suelo al azar mientras la tempestad ventosa amainaba. Aquellos con quirks útiles hicieron todo lo posible para ayudar, pero no fue suficiente. Las llamadas frenéticas llegaron a American Aero Network, y ProHeroes corrió al rescate. Santa Cruz, California. Un hombre brusco con tendencias antisociales intrínsecas se despertó, los agudos ojos color ámbar se abrieron cuando su espera en la azotea harapienta y bien sombreada que servía como su morada llegó a su fin temprano. Su radio estaba repleta de informes contradictorios y preocupantes provenientes de la playa de Río del Mar. Un objeto en el aire que desencadena un tsunami y una tormenta de viento. Sonaba como un villano atroz que necesitaba que le enseñaran una lección. Le tomaría unos minutos llegar a la pequeña comunidad a toda velocidad. Estirando los rígidos músculos de sus extremidades, se preparó para correr hacia la playa y prestar ayuda. Hasta que sus sentidos agudizados se volvieron locos. Ni un momento antes captó el olor sobrenatural de algo grande y rosado mientras pasaba volando, su gran velocidad de viaje provocó una violenta ola de ráfagas de viento a su paso. Cada instinto perfeccionado gritaba peligro y para que lo persiguiera, así lo hizo. Un aullido animal retumbó a través de la azotea cuando su cuerpo se transformó, sus rasgos humanos se retorcieron y cambiaron con chasquidos húmedos a medida que crecía en tamaño hasta convertirse en una bestia imponente, abrazando por completo su poderoso kick y la descarga de adrenalina que siguió. Olfateó el aire, fijándose en el hedor repugnantemente dulce y diabólico de su presa. No estaban demasiado lejos. Doblando los poderosos músculos de sus piernas, saltó del techo al siguiente de un solo salto. La cacería acababa de comenzar. Volando cientos de pies sobre el caos que se desmoronaba, Boo se sentía bastante mareado al ver a toda la gente correr y gritar sin sentido mientras el viento los azotaba y el agua agitada se precipitaba tierra adentro. Siempre actuaban así cuando él estaba cerca y era muy divertido. Aburrido del espectáculo con bastante rapidez, reanudó su veloz vuelo sin un destino fijo en mente, con los sentidos totalmente enfocados en encontrar lo que más deseaba. Todo aquí se veía diferente en comparación con ese lugar en el que se había despertado no hace mucho tiempo. Incluso el aire mismo se sentía diferente. Este lugar era extremadamente grande y plano, y había tantas áreas interesantes para explorar eventualmente. Era solo una cuestión de, Boo amplió su postura, el aura resplandeciente a su alrededor estalló hacia adelante en volutas turbulentas que se desvanecían mientras frenaba en el aire, su capa ondeando salvajemente en el tumulto aéreo. Los pliegues donde debería haber estado su nariz se contrajeron rítmicamente, su antena bailaba de un lado a otro mientras seguía el olor tentador que lo puso en trance. ¡Ay! Dulces sabrosos. El edificio era grande, de bloques y pintado de un azul vibrante, las palabras Vice de vaquería adornadas brillante y astutamente alrededor de cupcakes gigantes en una valla publicitaria intermitente sobre la estructura. Innumerables ventiladores de escape montados en el techo llevaron el maravilloso aroma a través de la brisa costera. Yum yum. Boo sonrió, lamiéndose los labios expectante mientras se zambullía temerariamente en medio de la concurrida calle, para aterrizar con un golpe atronador, con los ojos fijos en las puertas de la panadería. Una gran camioneta de carga que se dirigía hacia él no pudo desviarse o frenar a tiempo con su repentina aparición. El conductor aulló cuando vio aterrizar al humanoide rosado frente a él, el miedo se apoderó de su corazón mientras se preparaba para lo peor. Choque. La mayor parte de la parte delantera de la furgoneta se derrumbó sobre sí misma como un acordeón al golpear la forma ondulante pero inflexible de Boo. Una parte de los restos se hundió en la carne gomosa del magín, dispersando inofensivamente la inercia y salvando inadvertidamente la vida del conductor, al menos por un momento fugaz. Toda actividad en la cuadra de la ciudad se detuvo con la conmoción, el chirrido de los autos frenando resonando por todas partes. 2 vehículos más se apilaron en la parte trasera de la furgoneta con los consiguientes crujidos. Innumerables ojos miraron con asombro y conmoción la escena del accidente, esperando mórbidamente ver un espectáculo espantoso y desafortunado. Sin embargo, nada de eso sucedió. En cambio, el hechizado magín solo se estremeció al ser golpeado, su cuerpo patinó y se movió unos centímetros sobre el asfalto con el impulso transferido, sus ojos aún fijos en el escaparate. «Oh Dios, lo siento mucho, saliste de la nada. ¿Estás bien?», preguntó el conductor preocupado que lo golpeó, su discurso algo amortiguado a través de la bolsa de aire desplegada. Cuando el dispositivo se desinfló, el hombre vio al magín, físicamente ileso y con el rostro descubierto sobre toda la prueba.
¿Qué diablos? Ni siquiera estás lastimado. ¿Por qué diablos hiciste eso? Me están despidiendo por esto. ¿Me estás escuchando? El conductor rugió de indignación mientras intentaba salir de la camioneta dañada sin éxito. Partes de la parte delantera habían destrozado las puertas más allá del uso y las manijas colgaban sueltas. Bo no respondió. La inacción escaló la retórica del hombre atrapado, su preocupación menguante se convirtió en obscenidades en toda regla. Más voces pronto se unieron al alboroto cuando los chocadores traseros y los peatones que estaban parados se acercaron para atacar al enorme y despreocupado peatón imprudente. Esto no es divertido. Una vez que esté fuera de aquí, voy a quitarte esa sonrisa de la cara a golpes. ¿Qué te pasa? Podrías haber lastimado a alguien. ¿Qué diablos se supone que eres? ¿Una bola de chicle? Eso es un Kirk tonto. Arruinaste mi auto nuevo, gordo. Vas a pagar por eso. A través de la cacofonía creciente de gritos, insultos y acusaciones, Boo hizo todo lo posible por ignorar a las personas molestas. Sin ser visto por la multitud, una ceja rosada se movía esporádicamente mientras sus pensamientos felices disminuían. Molesto con la absoluta indiferencia del magín, el alboroto hiriente de la multitud alcanzó un crescendo. Lo que quedaba de la apariencia alegre de Boo se marchitó, su paciencia se agotó. En el momento en que su compostura se quebró, un golpe engañosamente simple y perezoso fue lanzado directamente a la camioneta que se había estrellado contra él. El golpe embebido en ki envió el paquete retorcido de acero, aluminio y caucho girando y rodando por la calle, su aterrorizado conductor gritó sangrientamente mientras él y el vehículo destruido desaparecían en un edificio con el sonido de vidrios rompiéndose y cemento desmoronándose. Los de atrás apenas lograron salir ilesos, y se vieron obligados a arrojarse a la carretera en una carrera loca por la seguridad. Sacudiéndose del susto, los dos hombres se pusieron de pie, así como la camioneta se incendió dentro de la tienda y su contenido muy inflamable. Sus cuerpos desaparecieron en la explosión subsiguiente que sacudió la calle, escombros y trozos de materiales de construcción en llamas llovieron por todas partes. El hechizo que mantenía a los conmocionados espectadores pegados al lugar se vino abajo con un solo grito aterrorizado, y luego se desató el infierno. Con esos inconvenientes fuera del camino, Boo se dirigió hacia la panadería con visión de túnel, vagamente consciente del empeoramiento del caos en la calle y el hedor a humo cercano. Las puertas automáticas se abrieron cuando él entró, y se emocionó al ver a los desconcertados trabajadores que se dirigían directamente a la salida de emergencia para dejarle espacio para darse un festín. Hizo caso omiso del leve sonido de las sirenas que se acercaban detrás de él mientras se cernía sobre sus sabrosas recompensas con ojos vidriosos. Su estómago gruñó ferozmente a través de la panadería abandonada cuando el delicioso olor de delicias recién horneadas lo abrumó y aligeró su estado de ánimo nuevamente. Bo hizo una pausa. La inesperada y amplia disponibilidad de dulces ante él lo hizo vacilar con indecisión. ¿Dónde empezar? Todo se veía tan bien. Había muchas tortas, hojaldres, donuts y cheesecakes. A su derecha, había innumerables variedades de galletas, trufas y brownies grandes y artículos que nunca antes había visto. Iba a tener un gran festín. ¿Qué quiere comer Boo primero? Pasaron 15 segundos antes de que abandonara ese agotador esfuerzo mental. Encogiéndose de hombros mientras arrancaba la vitrina más cercana, cavó en los dulces como un perro hambriento. La boca de Boo se estiró para caber un pastel entero de un solo bocado. Luego otro, y otro. Tan yummy. Pronunció entre bocados desordenados, trozos de glaseado y pastel salpicando por todas partes y goteando por su chaleco con cordones dorados y sus pantalones holgados. Todos los pasteles de queso fueron devorados a continuación. Una vez que se fueron, las galletas enfrentaron su ira. Luego se tomaron los brownies. Después de la 10ª vitrina vacía, la circunferencia de su cintura se había distendido considerablemente, lo suficiente como para empujar su chaleco y cinturón hasta el punto de romperse si no estuvieran imbuidos de su poder impío. Para el día 15, se sentía un poco lento por la subida de azúcar, pero no se detuvo. No pudo. Quedaban tantos dulces y había estado esperando esto durante tanto tiempo. Esto es tan bueno. Tan bueno. Más. Detrás de él, las puertas de entrada se abrieron con una ráfaga de pasos ligeros y ruido de la calle. Su antena se movió al reconocer la intrusión, pero la amenaza se catalogó instantáneamente como insignificante cuando sintió su inquietud y la presencia de energía insignificante. No importaron. Voces en voz baja hablaron con disgusto ante la muestra de glotonería y descuido.
Entonces sonó el clic de las armas siendo desenfundadas y apuntadas. Esta es la policía. Tira la comida ahora mismo y date la vuelta. Vienes con nosotros. No, no, respondió Boo a través de la masticación amortiguada, acercándose más para asaltar la siguiente exhibición de comida mientras sacudía la cabeza frenéticamente. Como quieras. El oficial al mando advirtió bruscamente, la amenaza clara en su voz mientras apretaba el gatillo. Boo escuchó un clic cuando se lanzó un proyectil, sus insignificantes puntas perforaron levemente su chaleco y la parte superior de su espalda sin dolor. El oficial presionó el gatillo por segunda vez para descargar los capacitores, enviando miles de voltios a través de los diminutos cables conductores hacia su cuerpo. El magín sintió que sus extremidades se estremecían ligeramente con el voltaje, pero el dolor no era nada comparado con lo que sintió antes con los pájaros de metal cuando intentaron atraparlo. No amortiguó sus movimientos, por lo que no detuvo su fiesta. Eso no es suficiente. Uno de los hombres gritó consternado. Golpéalo de nuevo. Otro juego de puntas golpeó la espalda de Boo. Luego otro. 3 taser diseñados para inmovilizar a los usuarios de Kirk luego se dispararon como uno solo, haciendo que su mandíbula se abriera. Los impulsos lo obligaron a escupir un rollo de canela casi sin comer, sus brazos se sacudieron lo suficientemente fuerte como para golpear y destrozar los estantes y los dulces frente a él. En cámara lenta, todos salpicaron la habitación en un desastre blando. Creando una falla en cascada, 6 estantes y exhibidores de vidrio se derrumbaron sobre sí mismos poco después, aplastando todo lo que había dentro con el sonido de vidrios rotos, acero roto y sueños aplastados. Los párpados arrugados del magín se abrieron de golpe mientras miraba boquiabierto la tragedia. Sombras profundas y lúgubres comenzaron a apoderarse de sus ojos. Ya no prestó atención a los espasmos sobrantes aleatorios que atormentaban su cuerpo, sus amplios hombros se encorvaron mientras dejaba que su cuerpo expulsara una pequeña ola de energía para apartar las molestas puntas que aún estaban incrustadas en su piel. Con las mejillas rosadas sonrojadas con un toque de rojo, Boo caminó como un pato para enfrentar a los asustados oficiales de policía, su forma imponente y su masa corporal total empequeñecían a todos los hombres y mujeres presentes. Instintivamente retrocedieron unos pasos cuando sintieron que la energía pesada y opresiva se acumulaba como una nube negra a su alrededor, sus cabellos se erizaron al sentir un peligro mortal. Se sacaron pistolas, pero demasiado tarde. Boo ya había respirado hondo para gritar vete. En la parte superior de sus pulmones. Vientos calientes y enfermizamente dulces con fuerza de vendaval salieron de su boca para golpear a los oficiales en retirada como un autobús a toda velocidad. Sus cuerpos no fueron rival para el frente invisible de energía, que rápidamente los expulsó sin piedad a través de las ventanas de vidrio y directamente a la calle. Algunos de ellos no se levantaron. Los pocos oficiales que lograron salir con heridas menos graves se unieron para recuperar a los demás, y la mayoría de los cruceros desaparecieron de la vista tan pronto como llegaron, la situación escaló sucintamente a prohéroes. Satisfecho con su desalojo forzoso, el magín se volvió hacia los pocos estantes que aún estaban en pie, tomando bocados de lo que quedaba tan rápido como pudo. Tendría que darse prisa antes de que aparecieran más personas molestas, las puertas dañadas volvieron a hacer un sonido agradable mientras luchaban por volver a abrirse. Esta vez, pasos pesados y atronadores se movieron a propósito hacia él, el suelo debajo de Boo temblaba considerablemente a medida que se acercaban. Podía sentir que este era diferente de los demás, pero no le importaba lo suficiente como para considerarlos. ¿Te atreves a atacar mi ciudad y su buena gente?, lo acusó una voz profunda, áspera y gutural mientras invadían su espacio personal. La ira era palpable e inconfundible en sus acusaciones. Boo resopló exasperado. Se metió un último puñado de trufas en la boca antes de darse la vuelta para gritar, pero sus acciones fueron detenidas por un hombro musculoso que se clavó directamente en su tripa sobrellenada. El aire salió disparado de sus orificios con la repentina presión asaltando su cuerpo, su última bocanada de bondad chocolatosa escupió explosivamente en las paredes y techos de la tienda. Garras afiladas como navajas atravesaron el chaleco y la piel de sus costados, aferrándose a él para levantar y arrojar todo su peso sustancial con sorprendente facilidad. Sorprendido por la repentina ingravidez, Boo descubrió que su entorno cambiaba rápidamente cuando lo arrojaron fuera de la panadería a través de lo que quedaba de su entrada. Rebotó como una pelota de goma mientras rodaba sobre sí mismo varias veces, chocando contra la calle para finalmente detenerse junto a los 2 autos aplastados de antes, su capa púrpura terminó enredada sobre su cabeza y brazos.
El asfalto se agrietó y partió cuando el Magín hundió sus guantes para estabilizarse. Una mueca superó su comportamiento previamente neutral mientras luchaba con la capa retorcida para mirar a la sombra amenazante de su atacante que salía a través de la entrada destrozada de la panadería. La criatura peluda era enorme, fácilmente 1 o 2 cabezas más alta que Boo. Un pelaje gris y apelmazado cubría la mayor parte de su cuerpo, y los pedazos de músculo hipertrofiado visibles en sus extremidades parecían piedras y brillaban. Gruesas cadenas de metal estaban envueltas sobre sus muñecas, y lo que quedaba de un uniforme negro hecho jirones cubría su voluminoso pecho y piernas. Una cara canina distintiva hervía con furia apenas contenida, innumerables dientes afilados salivaban mientras miraba a Boo a través de los ojos rasgados de color ámbar. ¿Por qué lastimaste a Boo? El Magín espetó indignado, limpiándose los restos de comida que quedaban pegados en su barbilla y mejillas. Que el hombre lobo malo pague por eso. Golpeó un puño cerrado contra su palma para enfatizar la amenaza mientras miraba hacia arriba para encontrarse con la mirada perpetua de su oponente. Mientras lo hacía, reprimió el impulso de bostezar. Tenía tanto sueño después de comer tanto. El altivo canino se burló cuando sus patas con garras punzaron con molestia, la acción enterró sus garras de queratina endurecidas en el camino. Tú, bruto glotón y demasiado grande. No sabes con quién tratas, ¿verdad? Mi nombre es Gunolf, y soy el héroe de la bestia. Voy a enseñarte una lección y hacer que te arrepientas de tus acciones, villano. Proclamó burlonamente, puro desprecio y agresión rezumando de su ser mientras sus ojos trataban de quemar a través de los de Boo. Una carcajada abundante y burlona escapó del divertido Magín. No lo tomaría desprevenido la próxima vez. Gracioso Wolfie. Pero no haces nada malo. No eres fuerte y te escabulles de Boo. ¿Boo vencerá a Wolfie tonto, lobo? Gunolf había terminado con las divagaciones estúpidas. Escuchar la ridícula afirmación de inocencia despertó una nueva ola de ira justiciera en él. Cambiando a toda velocidad, levantó un puño cerrado hacia atrás mientras cada manojo de músculo hiperdesarrollado en su cuerpo se enrollaba con fuerza bruta. Su marco de 8-6 saltó hacia adelante, el camino se agrietaba debajo de cada paso. Boo seguía riéndose para sus adentros, su discurso arrogante en curso lo distraía del hecho de que el proero increíblemente alto ya había despejado la distancia entre ellos con una velocidad impropia de alguien de su tamaño. Un puño sólido conectó y comprimió la mejilla parecida a una goma de mascar de Boo hacia adentro, su cuerpo deslizándose por la calle unos pocos pies. Ya basta de tonterías de tu parte, cerdo tonto. El héroe de la bestia exhaló, sus palabras gorjearon a través de la creciente sed de sangre. Sus ojos no dejaron a su presa aturdida, que se tambaleaba torpemente en su lugar. No le daría a este Boo ningún respiro para recuperarse. Lanzando una vez más, envió una ráfaga de devastadores ganchos de izquierda y derecha a través de la cara y el torso deformes de Boo. Golpes que habrían noqueado a la mayoría de los villanos. Al héroe de la bestia no le agradó descubrir la facilidad con la que sus puños se hundían en la carne flexible del villano, que se agitaba y ondulaba mientras absorbía el daño, mostrando pocos o ningún signo de magulladuras o lesiones. Se sentía como si estuviera golpeando un maldito saco de arena. ¿De qué diablos estaba hecho? No importa. Él no se arrepentiría, base de la Fuerza Aérea Real California minutos antes maldito sea todo. El sonido de los guantes de cuero estirándose y crujiendo resonó a través del incómodo silencio que se apoderó de la sala de guerra, los restos de un cigarro roto cayeron sobre el piso pulido de abajo. Decir que el teniente general Wayne Hayes estaba furioso era quedarse corto. No solo perdieron trágicamente a 2 de sus aviadores en cuestión de minutos, sino que también perdieron más de $350 millones en tecnología de guerra vital en ese período de tiempo. Casi podía sentir que los pocos cabellos oscuros que le quedaban en la cabeza se volvían grises en el momento en que se enteraba. Encendió otro cigarro, el tercero en los últimos 20 minutos. Hombres y mujeres se sentaron frente a una pared repleta de una miríada de estaciones de trabajo de computadoras, investigando cada relé de sensor, sistema de vigilancia y transmisiones locales para descubrir con qué demonios estaban tratando. En el momento en que pasó junto a ellos, se encogieron en sus puestos para evitar su creciente ira. Desconcertado por el absurdo escenario, revisó personalmente el radar y los datos de vuelo una y otra vez con la esperanza de que los GX se hubieran perdido algo. No lo hicieron, empezó a caminar de nuevo. El radar en alta mar siguió la amenaza que ingresaba al espacio aéreo de los Estados Unidos mientras volaban por su propia cuenta, para enfrentarse a 3 F-35 de frente.
De alguna manera, contra esas probabilidades matemáticas y francamente letales, el imbécil los había derribado a todos en exactamente 52 segundos. Luego, felizmente, saltaron hacia el continente a baja altura, su firma se perdió rápidamente entre el bullicio de la ciudad y el ruido de fondo. Maldita sea. Exigió ver los últimos datos que se acababan de recuperar de las cajas negras del luchador, y sus preocupaciones florecieron aún más a medida que digirió la información. No fue una casualidad o un problema técnico. La telemetría no mentía. Se desplegaron un mínimo de 4 a 6 misiles AIM-120, todos detonando en el objetivo. Se habían disparado más de 460 proyectiles de 25 milímetros. No estaba seguro de qué le molestaba más. ¿Fue el hecho de que los hostiles extranjeros tanquearon parte de su armamento aéreo más mortífero o fue el hecho de que no cumplieron con sus deberes? Probablemente ambos. Seguridad Nacional estaría en un estado de agitación en cuestión de minutos. Tenemos que encontrarlo, ahora. Ladró, apagando el cigarro gastado contra el reposabrazos parcialmente derretido. El sonido de una silla moviéndose cerca atrajo su atención hacia un operador que se puso de pie y esperaba su reconocimiento. Hizo todo lo posible por controlar su impaciencia. Fuera con eso. Señor, yo creo que tenemos algo. El operador espetó nerviosamente. Ayes asintió hacia las pantallas grandes. Muéstrame. Sí, señor. Con un saludo nítido, se apresuró a regresar a su puesto para escribir algunos comandos antes de volver a hablar. La vigilancia local y los informes de emergencia están llegando desde Río del Mar, en el condado de Santa Cruz. Hay varias docenas de heridos y al menos 8 víctimas en una playa local. Ayes no parpadeó mientras observaba que los datos se transferían a los monitores más grandes sobre las estaciones de trabajo. Un mapa plano ocupaba la mayoría de ellos para mostrar el espacio aéreo cerca de California y una parte del estado. Una X roja marcaba el lugar donde el grupo de F-35 se hundió sobre el Océano Pacífico. Después de ingresar otra larga serie de comandos en su consola, el operador continuó. Los datos de vuelo muestran que nuestros cazas tenían una ruta de salida que los hizo pasar sobre la ubicación del incidente, por lo que es probable que los hostiles siguieran las estelas de regreso tierra adentro. Para ayudar a visualizarlo todo, el operador superpuso una línea punteada, etiquetada como los F-35 salientes, que serpenteaba desde su lugar de descanso final hasta tierra firme y luego directamente a la base. Un círculo rojo se sentó en la playa de Río del Mar. El camino del luchador solo lo pierde por 1 milla más o menos. La pantalla parpadeó, cambiando para mostrar imágenes de drones en vivo de la playa en cuestión. Grandes áreas de la costa habían sido arrasadas como si un gigante las hubiera atravesado todas y reclamado una parte con una pala del tamaño de un edificio. El famoso muelle de pesca y el viejo barco de cemento ya no estaban. Incluso el estacionamiento cercano, que se encontraba a casi un campo de fútbol de distancia de la extensa costa arenosa, estaba cubierto de restos de agua salada, escombros y montones de arena, lo que hacía que pareciera que un formidable tsunami lo había golpeado. En la distancia, proeros con quirks a base de agua estaban recorriendo el océano en busca de sobrevivientes. Una gran cantidad de vehículos de emergencia ocupados se encontraban junto a la calle, donde las víctimas eran atendidas y cargadas en ambulancias. Los equipos de noticias estaban en todas partes. Mierda, ayer servía de consternación. Tenían que resolver esto antes de que se intensificara más. Si el general se involucraba, la mierda realmente golpearía al fanático. ¿Pudiste rastrearlos después de esto, Stewart? Presionó, pisoteando su camino hacia el subordinado mientras leía su placa de identificación. Al sentir la presencia inquieta y amenazante del teniente general sobre él, Stewart se movió incómodo. Hizo todo lo posible para concentrarse en las paredes de datos digitales de Aero and Police Network para resumir la información para el hombre exigente. Situación en desarrollo en Neumann Avenue, a unas 10 millas de la playa de Río del Mar en Santa Cruz. Testigos presenciales afirman que el sospechoso cayó de la nada y provocó un accidente automovilístico. Cuando se enfrentaron a civiles, procedieron a golpear la camioneta que los golpeó a través de un edificio. La explosión mató a varios civiles. ¿Aún más bajas? Maldita sea todo. Las imágenes en diferido del último incidente se extendieron por los monitores, todo compilado en 2 pantallas grandes. Esta vez, era una cámara de seguridad montada en la parte superior de un edificio de apartamentos y una transmisión en vivo temblorosa y bastante frenética de la cuenta de redes sociales de un civil. Una tienda en la distancia estaba en llamas, su frente se derrumbó y estaba completamente roto.
Otros 2 vehículos fueron aplastados en la calle y una patrulla de la policía quedó abandonada cerca. Después de eso, el hostil entró en Baisi de Bakery. En este momento ellos están robando, dijo el joven, su tono plano y casi incrédulo mientras leía en silencio las siguientes oraciones en el informe. ¿Qué diablos? Ayes frunció el ceño, su guante se aferró al reposacabezas de Stewart mientras trataba de darle sentido a todo. De todos los lugares, eligieron robar una maldita panadería. El operador sacudió la cabeza con nerviosismo, comprobando 2 veces los datos en vivo antes de hablar. Señor, en realidad, la policía afirma que se estaban comiendo todo lo que había dentro. La ceja de Ayes se arqueó. No supo cómo responder a ese dato. Respiró hondo. Está bien, continúa. La policía trató de arrestarlos. Sus intentos fallaron y muchos resultaron heridos por algún tipo de explosión tipo emisor. Se han reportado algunas muertes. La policía evacuó de inmediato y se retiró del encuentro para permitir que Prohéroe se ocupara de ellos. Uno Pro acaba de llegar y está a punto de enfrentarse al villano. Otro está en camino, finalizó Stewart. Un movimiento inteligente por parte del policía. Ayes se concentró intensamente en los monitores, buscando su objetivo. No pasó nada por un momento, hasta que un cuerpo rosado y obeso fue arrojado sin contemplaciones de un edificio al medio de la calle. Rebotaron como una maldita pelota de goma hasta que se detuvieron, la parte superior de su cuerpo se enredó en la fea capa que les rodeaba el cuello. Segundos después, la forma familiar del infame Prohero Gunolf salió de la panadería. En cuestión de segundos, el héroe había acortado la distancia entre él y el enemigo, derribándolos lo suficientemente fuerte como para enviarlos a un tropiezo descontrolado, su embestida implacable. Ayes disfrutó de la imagen. ¿Podemos verificar que este es el que estamos buscando? Es un partido, señor. Otro operador intervino con convicción, un monitor de repuesto haciendo zoom en el objetivo y congelando el marco para escanearlo. Su apariencia coincide con la descripción del primer contacto del capitán Henkin. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. El teniente general Ayes se enderezó, mirando la pantalla con la imagen del hostil con furia palpable y maldita vergüenza. ¿Qué demonios estaba mirando? Si no hubiera estado al tanto de su cuenta de destrucción y muerte hasta el momento, habría pensado que eran una parodia de un luchador de sumo rosa, un genio y un aspirante a héroe arrojados a una licuadora. Por el amor de Dios, esto se estaba volviendo ridículo. Resistió el impulso de tirar de su cabello mientras hablaba de nuevo. Llama a todas las fuerzas especiales que puedas con poca antelación y trae una doncella de hierro. Haz lo que sea necesario para ayudar a derribar al hijo de puta y arrojarlos a la cripta por si acaso. Ahora. Gritó, su tono mortificado. Evidente para todos los presentes. La sala de guerra subterránea se convirtió en un caos controlado mientras se gritaban órdenes y se ponían en marcha planes. Por encima de ellos, los motores rugieron cuando hombres experimentados se vistieron y marcharon hacia vehículos blindados. En la pista, 3 TOL altamente personalizados se preparaban para el despegue, sus bahías de carga abiertas se llenaban de vehículos, hombres y un monstruoso Iron Maiden. ¿Qué haremos con los héroes profesionales y la policía? Preguntó una voz femenina detrás de Ayes. Él no miró atrás. Era una pregunta válida. Prohéroes tenía un control inquebrantable de la sociedad y una parte significativa del sistema judicial. Intentarían apoderarse de la escena si tuvieran la oportunidad. Sin embargo, estos eventos iban más allá de las pequeñas disputas por el poder y no se negaba a nada más que a la cooperación total y el control total. A diferencia del lejano oriente, todavía tenían un cuerpo militar viable y algunas de las instalaciones de encarcelamiento de mayor seguridad del país para evitar que los imbéciles rebeldes vieran la luz del día. Se aseguraría de darle un buen uso a uno de ellos hoy. Desafortunadamente para el desventurado villano extranjero, también tenía a algunos de los usuarios de Kirk más poderosos esperando ser llamados al servicio si las cosas iban mal. Este era un asunto de seguridad nacional, con ramificaciones internacionales, y no podía mostrar ni una pizca de debilidad o vacilación a la vista del público. En el momento en que lo hicieran, probablemente se cuestionaría su relevancia, y eso no estaba sucediendo en su reloj. La respuesta de Ayes fue francamente siniestra y astuta. Tal como están las cosas, la Fuerza Aérea tenía jurisdicción en el momento en que invadieron nuestras aguas y masacraron a 2 de nuestros aviadores. Son una entidad hostil extranjera y, por lo tanto, podemos hacer lo que queramos con ellos. Una comisura de sus delgados labios se torció hacia arriba.
No podía esperar para ver a sus hombres usar a este miserable extranjero como conejillo de indias y golpearlos hasta convertirlos en pulpa. Encontrarían lo que los motivaba y extraerían toda la información de ellos. Tal vez incluso ese práctico Kirk también. Sería un activo fantástico. También pagarían por la muerte de sus hombres y la humillación que infligieron al ejército en ese percance. Después de lo que pareció una eternidad, Gunolf aterrizó un pesado y amplio golpe que se estrelló contra el enorme vientre del Magín, y finalmente aflojó el equilibrio lo suficiente como para hacerlo caer en el desafortunado sedán en su camino. El acero gimió y se dobló bajo el voluminoso peso de Buru, las entrañas rotas del vehículo se deformaron y retorcían a su alrededor mientras se hundía aún más. Sus ojos se cerraron por un momento mientras casi dejaba que la calma del sueño lo llamara allí mismo. Sin embargo, un olor nocivo lo despertó cuando comenzó a extenderse por su prisión de metal. Vapores de gasolina. Frunció el ceño ante el escenario familiar que estaba a punto de desarrollarse, la desagradable y dolorosa sensación de déjà vu lo incitó a la acción. Balanceando somnoliento sus brazos entre los escombros, derrumbó los pedazos manteniéndolo enredado dentro de la bomba de relojería. No dejaría que lo engañaran para que se sentara en un auto haciendo boom por segunda vez. Gruñó molesto por las tácticas de Wolfie, su gran bota pateó los últimos trozos de aleaciones deformadas que lo atrapaban. Sintiendo un objeto extraño en su cuerpo, sus ojos vagaron hacia abajo para encontrar una vara perdida atravesándolo a través de su codo. Lo quitó con facilidad, la gubia se reparó en segundos. El héroe de la bestia observó la hazaña regenerativa con interés clínico y creciente preocupación. ¿Qué tipo de Kirk estaba detrás de estas hazañas? Cuando la herida penetrante en su brazo se curó, no pudo ver sangre ni hueso dentro. ¿Significó esto que los órganos vitales fueron desplazados, pasados por alto o completamente inexistentes? Demasiadas variables y posibilidades para tener en cuenta en este momento. Esto sería interesante independientemente. Boo pisoteó hacia Gunolf, con una sonrisa triunfante en su cara redonda, mientras señalaba el auto humeante detrás de él. Ja, ja. Pero no te vuelvas a engañar hoy. Pero eres tan inteligente y tú, grande, feo, tonto Wolfie, Calum. Dos motores se incendiaron, atrapando a Boo celebrando demasiado pronto mientras estaba dentro del radio de explosión de fuego. Su espalda se llevó la peor parte de la explosión y fue arrojado hacia un sorprendido Gunolf, quien no perdió tiempo para aprovechar la breve apertura. Un gancho de derecha se hundió en las mejillas congestionadas del villano rosado, y el impacto hizo que el tejido se ondulara y se doblara. Cubierto de combustible ardiendo, Boo siseó de dolor cuando su impulso aumentó y se redirigió directamente hacia un edificio, su cuerpo en llamas atravesó fácilmente las gruesas vigas de concreto antes de detenerse en la oscuridad y el escaparate derrumbado. Gunolf. Gritó una voz cortante que no se escuchaba en meses. Mirando hacia arriba, el hombre lobo vio a Electoplan cayendo desde un techo cercano, su capa roja y amarilla abierta como un paracaídas para frenar su descenso. Su traje oscuro, sus circuitos retorcidos y su elaborado casco ya estaban iluminados y zumbando con zarcillos de electricidad autogenerada. Gunolf se burló, sus sospechas anteriores se confirmaron con su llegada. Reconoció al héroe de temática eléctrica con un fuerte asentimiento y una excavación, como de costumbre. Creía haber captado el hedor del ozono fresco antes. Electoplant se rió entre dientes, siguiendo la mirada cáustica de su compañero héroe. Un agujero recién formado en un edificio de oficinas tenía una nueva línea de humo que se arrastraba hacia los autos en llamas, todo cortesía de la capa en llamas del villano y la parte trasera en combustión. Cientos de hojas de papel sueltas se deslizaban perezosamente con la brisa. Antes de que preguntes, la respuesta es no. Tengo esto. Gunolf lo interrumpió antes de que pudiera hablar, forzando las últimas palabras con un gruñido hosco mientras se interponía posesivamente en el camino entre Boo y él. No le gustaba que otros se entrometieran con su presa. Electoplan dio un paso atrás para apaciguar al malhumorado héroe, muy consciente de que no podía cambiar de opinión. Como desees. ¿Quiénes son? Eso no lo sé. Lo que sí sé es que probablemente estuvo involucrado en el incidente de la playa y lo que sucedió aquí, y eso es todo lo que importa. Mató allí, Gunolf miró hacia los restos de la tienda carbonizada, donde sabía que el cuerpo del conductor indefenso yacía inmóvil. Otros dos cuerpos aún no se habían recuperado de la explosión. Muchos de los oficiales evacuados momentos antes de su llegada resultaron gravemente heridos y era probable que algunos no lo lograran. Y él mató aquí.
Por eso, lo voy a golpear hasta el olvido. Los gritos maníacos brotaron del agujero del tamaño de Boo en el frente de la tienda, y pronto la forma del Majin resurgió a través de él mientras se lanzaba hacia Gunolf con una explosión de ki ardiente. El Ectoplant maldijo, apartándose del peligro para concentrarse en ahuyentar a un grupo de transeúntes entrometidos que asomaban la cabeza en una intersección. Gunolf se preparó para el impacto. Colocando ambos brazos contra su pecho y su centro de gravedad ligeramente hacia adelante, estaba realmente seguro de que sería capaz de tomar cualquier cosa que este bufón rosa pudiera arrojar en su camino. Tenía fuerza, apalancamiento y gran movilidad de su lado, sin mencionar su piel blindada reforzada que lo hacía altamente resistente al daño. Al carecer de un tono muscular significativo, estaba casi seguro de que el villano regordete no era tan fuerte. Un destello de dolor inesperado floreció en lo profundo de sus músculos abdominales. Un molesto Boo logró lanzar un puño cerrado más allá de sus defensas. El brazo rechoncho del villano se había estirado y enrollado como un espagueti para esquivar su guardia. Su carne reforzada con Kirk se mantuvo fuerte, pero sintió un hilo de miedo recorrer su mente cuando la más pequeña de las grietas se formó sobre su piel. Un segundo puño lo golpeó, esta vez mucho más fuerte que el primero. Escutió saliva cuando la mayor parte del aire salió corriendo de sus pulmones, sus músculos contrajeron espasmos protectores mientras se doblaba. La sonrisa del Majin se profundizó. Gritó Boo. Mientras clavaba otro puño en el abdomen de Wolfie, feliz de notar las nubes en miniatura de armadura carnosa pulverizada que salían en masa a medida que dirigía más poder a través de cada golpe. Empujando a través del dolor, el héroe de la bestia envolvió sus manos sobre Boo, clavándolas profundamente en la parte posterior de su cabeza grotesca, calva y con tentáculos con un rugido. El repugnante sonido de huesos rompiéndose o desgarrando tendones no fue audible como se esperaba, y el bastardo rosado solo se estremeció por un momento antes de golpear alegremente otro puño en su estómago. Esta vez, el puño enguantado se hundió mucho más en su carne. Cuando las placas abdominales se doblaron, el daño interno le hizo saborear el cobre un soplo después. Gunolf apretó los dientes y volvió a golpear a Boo. Su grito animal de furia y dolor combinados resonó por la calle. Luego lo golpeó de nuevo por si acaso. Y otra vez cada martilleo hizo que los hombros, la cabeza y el cuello del villano rosa se hundieran como plástico derretido en su cuerpo gomoso, y solo se detuvo cuando los brazos de Boo cayeron inofensivamente a sus costados. Inseguro de cuán gravemente lo había herido con un desplazamiento de tejido tan pesado, Gunolf clavó una garra en su pecho hinchado para crear cierta distancia entre ellos y reevaluar críticamente el enfrentamiento. Trató de controlar su respiración acelerada mientras se pasaba una mano por los músculos abdominales. La piel exterior aplastada estaba húmeda por la sangre que se filtraba y que pronto se coagularía y endurecería. Un gruñido profundo salió de sus dientes irregulares cuando miró por encima del hombro. Su oído sensible captó a su compañero héroe justo cuando se acercaba y abrió la boca para protestar. «Cállate, dije que tengo esto», espetó con vehemencia, su voz inhumanamente alta y rasposa a través del frenético dolor de la batalla. El Ectoplant levantó los brazos en señal de derrota. Cuando Gunolf estaba así, sabía que debía retroceder de inmediato. Terminado con el malhumorado hombre lobo, le dio la espalda para concentrarse en mantener a los civiles fuera de peligro hasta que se necesitara su ayuda. El respaldo estaría aquí pronto de todos modos. Los sentidos de Boo estaban locos cuando se tambaleó hacia atrás. La parte superior de su cuerpo comprimida regresó al lugar que le correspondía con un plop húmedo mientras tiraba del tentáculo de su cabeza con una mano. Su delgada boca se movía constantemente hacia abajo. ¿Ya has tenido suficiente? Seguramente no, idiota asesino. Gunolf se burló. Fuertes estallidos resonaron por la calle mientras se golpeaba el cuello y los puños belicosamente. Una risa ahogada resonaba en lo profundo de su pecho mientras su corazón se aceleraba con la emoción de la batalla. A través de la ráfaga de adrenalina que distorsionaba la realidad, la desagradable inquietud que estaba tratando de apoderarse de sus pensamientos fue atenuada y olvidada. Los destellos de dolor se extendieron por su esternón y lo castigaron con una creciente agresión y lucidez de batalla. La apariencia de este bruto era verdaderamente engañosa. Ese don suyo iba a ser bastante problemático si pudiera infligir un daño significativo con meros golpes, especialmente si estaba siendo herido a un ritmo más rápido de lo que su cuerpo podía reparar por sí mismo. Lo peor de todo es que tenía la desagradable sospecha de que estaba jugando con él si el poder cada vez mayor que se le presentaba era algo por lo que pasar.
Tendría que tomar la delantera haciendo que Boo actuara de manera errática, aprovechando cualquier apertura que se le diera por error. De lo contrario, hoy estaría encontrando su punto de quiebre regenerativo. Su leve burla funcionó demasiado bien. Las mejillas rosadas del villano se habían sonrojado cuando atacó, provocando una pequeña onda expansiva detrás de él. Su movimiento hacia adelante era notablemente más rápido que antes. Un puño fue amartillado y dirigido al área abdominal vulnerable del héroe de la bestia, pero esquivó ágilmente el pernicioso golpe gracias a su sintonía muscular mejorada con Kirk y tiempos de reacción agudos, contrarrestando con un puño propio que golpeó la cara gelatinosa del villano. Justo entre esos molestos ojos entrecerrados. Boo no esquivó ni se estremeció de dolor esta vez, y simplemente tomó represalias con un puñetazo sin rumbo que fue rápidamente bloqueado por el blindaje intacto y ultradenso de Gunolf en su antebrazo izquierdo. Crujido. Ya no tan intacto. La armadura dérmica endurecida de múltiples capas estalló en fragmentos pulverizados con un solo golpe, arrancando una porción significativa de su piel. La fuerza violenta detrás de él se filtró en sus mismos huesos para traquetear y esparcir microfracturas hasta su hombro. Sus pies con garras partieron el asfalto mientras lo empujaban hacia atrás sin saberlo. Boo volvió a clavarle el puño en el antebrazo. Un repentino vacilar de alerta lo hizo caer sobre una rodilla. La miseria floreció a través de la herida abierta del brazo, fragmentos de piel perforaron el nervio y el tejido muscular debajo, su visión se volvió borrosa mientras su mente se inundaba brevemente con un dolor blanco. No es bueno. Cada maldito golpe se estaba volviendo exponencialmente más fuerte. Muy pronto se rompería un hueso. Cambio de planes. Necesitaba paralizar a este mestizo ahora. ¡Ay, idiota! Una voz con fuerte acento gritó por encima del hombro de Boo, atrayendo toda su atención con el insulto despreocupado. Esa bandolera roja cargada de conchas y el pañuelo con motivos estadounidenses sobre su cabeza calva eran inconfundibles. Gunolf reconoció al instante al colorido y moderadamente gordo héroe de las armas, Musket. En lugar de sentir alivio, sintió temor. Boo se giró para encontrarse cara a cara con el enorme cañón del arma montado en el brazo de Musket, que se disparó con un estampido ensordecedor, arrojando una ola de balas de metal pesado en la parte superior de su cuerpo. El héroe profesional con temática de armas que llegaba se acercó para enviar otra ráfaga de su arma, enseñando los dientes desafiante. ¿Cómo te gusta ese gordo, eh? Más disparos resonaron por la calle, los proyectiles vacíos resonaron por todas partes. La expresión de Boo permaneció impasible mientras su carne rosada se abría con los perdigones salpicando contra él. El recién llegado no se dio cuenta de la inutilidad de su ataque mientras se movía a una distancia sorprendente. Gunolf lo vio todo. Podía sentir la intención depredadora y maliciosa rezumando del villano. El ectoplanto y la policía pidieron refuerzos sin darles detalles críticos de su fisiología. Musket, retrocede. Imploró, sus acciones retrasadas y estancadas como si estuviera pisando aceite denso. Ese tonto de gatillo fácil no sabía a lo que se enfrentaba. Su advertencia no fue escuchada. Por el amor de Dios, cálmate Gunolf, ¿quieres? Siéntate tu peludo por un minuto. Este tonto está acabado. Musket gritó descaradamente, saltando para golpear con el robusto cañón de su arma la brillante cabeza del villano una vez que las recámaras se secaron, confiando en que el golpe seguramente los noquearía. Pero dejó que el golpe salvaje del héroe lo golpeara, el acero resistente resonó con un sonido metálico al impactar, su cabeza rosada aleteó ligeramente con el retroceso absorbido. Un guante dorado se apoderó del cañón poco después, colapsándolo por completo con un apretón casual y una sonrisa traviesa. Al ser una extensión biológica del brazo de Musket, la destrucción del arma provocó un aullido de dolor aturdidor del héroe cuando el hueso y el tejido interior fueron aplastados. Llamas gordo a Boo. Obtienes Pou Pou. Boo gorjeó amargamente, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras envolvía una enorme mano alrededor del cuello de Musket para levantarlo y encontrarse con él cara a cara. Su cara mezquina se iluminó aún más al ver la patética mirada de miedo y miseria en el hombre corpulento que se atrevió a insultarlo. El vengativo Magín se despidió de él mientras aflojaba su agarre de hierro, su brazo regordete libre se estrelló contra el torso desprotegido del héroe que caía con la ferocidad de un camión a toda velocidad mientras pronunciaba un pou. Final. Los ojos de Musket se desorbitaron, el impacto desenfrenado provocó un crujido digno de estremecimiento a través de su pecho cuando fue lanzado lejos como basura desechada. Mosquete.
El héroe de temática eléctrica gritó angustiado, sacándose de su trance aturdido al escuchar el sonido enfermizo que hizo el héroe de la pistola cuando se estrelló contra el edificio más cercano a él. Su cuerpo desapareció rápidamente en la neblina de concreto en aerosol. Espantó a los transeúntes restantes que seguían comiéndose con los ojos y tomando fotografías de la escena con un crujido intimidante de electricidad de sus manos, corriendo hacia el héroe herido en el momento en que se dispersaron de manera segura. Los oficiales de policía cercanos trataron de llevarlos a un lugar seguro y finalmente recuperaron el control de los rezagados. Un brusco movimiento de su capa marcó el comienzo de una ráfaga de viento que eliminó las nubes crecientes que bloqueaban su vista. Avergonzado por el lamentable estado físico de Musket, el ectoplan retiró con cautela su cuerpo de la hendidura del tamaño de un hombre. La mayor parte de su esternón y caja torácica se habían derrumbado hacia adentro con el trauma de fuerza contundente, y tuvo que reprimir el impulso de amordazarse en el momento en que notó la herida grave y las manchas carmesí que se filtraban. Puso 2 dedos en la arteria carótida del héroe caído mientras lo levantaba para llevarlo a los equipos de emergencia. Obstaculándose dentro de su casco oscuro, sacudió la cabeza con tristeza antes de partir con el cuerpo inconsciente. Esto necesitaría un milagro. Al ver el lenguaje corporal lúgubre de Electoplant, una nueva oleada de furia vigorizante abrumó a Gunolf. Cada gota de dolor y vértigo que lo atormentaba se desvaneció de inmediato. Obligándose a ponerse de pie, se lanzó hacia el distraído Magín con un grito gutural, enterrando un puño en su estómago con cada pizca de fuerza que tenía. Se hundió profundamente y provocó una pequeña ráfaga de aire comprimido del pecho y los brazos de Bur mientras se tambaleaba hacia atrás. No es suficiente. Desenredó las pesadas cadenas alrededor de sus muñecas, balanceando las más de 80 libras de acero en la parte superior del cuerpo del búho. Los viciosos latigazos arrancaron profundos surcos rosados de su hombro y pecho. El villano gimió mientras se alejaba cojeando de las armas improvisadas que lo desgarraban. No es suficiente. Una enorme pila de barras de refuerzo y hormigón se encontraba a los pies de Gunolf. Rápidamente fue lanzado hacia arriba como un martillo improvisado en la cara de Buru. El material se astilló con el impacto cuando aplastó su cabeza gorda, delgada como si fuera plastilina suave. El distorsionado Magín gruñó de incomodidad mientras se balanceaba, sus guantes frotaban frenéticamente el polvo de cemento que le picaba y que cubría lo que quedaba de sus ojos. No es suficiente. Aprovechando los sentidos deteriorados del villano, se abalanzó de nuevo para agarrar el tentáculo repugnante y anormalmente alargado en su cabeza. Retorció el tejido de goma alrededor de su mano varias veces para agarrarlo bien, y luego tiró con fuerza. El pesado Magín perdió el equilibrio cuando su cabeza fue derribada sin piedad contra una rodilla con púas que se aproximaba 2 veces, el tejido dentado atravesó y rompió su cabeza llena de líquido pegajoso con el golpe final. Bur colapsó sobre sus rodillas, su cuerpo se aflojó mientras su cabeza se derretía en un lodo gelatinoso que goteaba perezosamente por sus hombros. Gunolf luchó contra el impulso de retroceder y vomitar después de presenciar la espantosa herida, recordándose a sí mismo que el cuerpo profano del villano pasó por alto las vulnerabilidades típicas de la carne y los huesos. Como si fuera una señal, un globo ocular incorpóreo y bastante irritado volvió a crecer en el tejido burbujeante en el cuello de Buru. Los globos rosados salpicados en el camino flotaron para fusionarse en la cabeza reformada, estremeciéndose ante la vista inquietante. El héroe de la bestia corrió hacia el pequeño callejón unos pasos detrás de él, poniendo su vista en una escalera de acero resistente que conectaba el nivel de la calle con un segundo piso. Una parte de sus peldaños superiores fue incendiada por los incendios que consumieron el edificio cercano. Los pernos que la sujetaban cedieron bajo la tensión después de unos cuantos tirones, y él la levantó sobre su hombro con algo de esfuerzo. Se tragó la agonía que corría por su estómago y su brazo, y no perdió el tiempo para correr de regreso hacia el villano en recuperación. Buru observó divertido el inminente ataque de Wolfie a través de ojos regenerados. Sonriendo en el último momento, amplió su postura, deseando que la energía que podía manejar brotara y cubriera su cuerpo con una capa de ki inquebrantable cuando más de 1 tonelada de hierro acelerado se estrelló contra él. En lugar de romper al Magín en pedazos irreconocibles, el metal semifundido explotó en pequeños fragmentos que perforaron la calle cuando golpeó su estómago y antebrazos, donde solo quedaron rasguños leves y una humedad caliente y chisporroteante como un monumento de los esfuerzos infructuosos del héroe. Él también puede endurecer su cuerpo a voluntad.
Gunolf hizo una doble toma, frunciendo el ceño ante el desarrollo imprevisto y sintiéndose bastante desanimado y cansado de sus probabilidades de empeoramiento en esta pelea. Lanzando un gruñido, el héroe de la bestia levantó los puños en preparación para el inminente combate cuerpo a cuerpo, su postura encorvada mientras la colección de heridas y el agotamiento mental comenzaron a pasar factura. Como era de esperar, el villano no defraudó, y de inmediato corrió a ciegas hacia el inquieto hombre lobo. Se las arregló para salir de su desconcierto justo a tiempo, para aprovechar la ofensiva descaradamente abierta y sin pulir del magín, enterrando otro puño bajo su papada y deteniéndolo en seco. Boo aguantó el daño de frente, riéndose maliciosamente del héroe incluso cuando su rostro se contorsionó con la fuerza. Wolfie pensó que era inteligente, pero se enamoró de su estratagema. En un abrir y cerrar de ojos, los rasgos faciales de Boo se derritieron, todo el tejido rosado amorfo que rodeaba el puño de Gunolf se licuó y se desprendió para permitir que la extremidad ofensora pasara libremente por su cabeza. El brazo ahora demasiado extendido fue tomado con un agarre de hierro cuando Magin, que gritaba, transformó lo que una vez fue su cabeza en un par de manos. Giró en el sitio y lanzó al hombre lobo por encima de la cabeza con un movimiento similar a un lanzamiento de judo. Cuando Gunolf procesó la gran hazaña de la manipulación anatómica, y el vergonzoso hecho de que el villano lo había engañado, ya era demasiado tarde para contrarrestarlo. Ahora en el aire, su cuerpo giratorio se estrelló contra los restos del automóvil en llamas. Los restos en llamas fueron triturados por su enorme peso, y golpeó el suelo una vez sobre su espalda antes de que pudiera usar el impulso para voltearse y ponerse de pie como un felino elástico, dejando un rastro de asfalto y tierra arrasados a su paso. Mientras sus garras dañadas se aferraban al camino. La tos seca sacudió su cuerpo mientras se estabilizaba. Sus pulmones quemaban algo feroz con los gases nocivos invadiéndolos. Su pelaje estaba muy chamuscado y todavía en llamas, pero su piel blindada logró protegerlo de lo peor del calor y los escombros donde aún se mantenía fuerte. Receloso de la inquietante quietud que lo rodeaba, buscó frenéticamente movimiento a través de la neblina de humo y fuego. Hasta que el villano rosado emergió a través de las llamas separándolos como una bala demoníaca, chirriante y veloz. Un terrible cabezazo chocó contra su hocico antes de que pudiera esquivar, el impacto tuvo la fuerza suficiente para romper varios dientes y romper su cabeza hacia atrás de un solo golpe. Tras barrer los pies de Gunolf con una patada, Boo procedió a levantarlo por las piernas justo cuando destrozaba el camino con su cuerpo que caía. Wolfie ve a volar ahora. El magín gritó de emoción, girando sobre sus pies como un trompo, ganando velocidad rápidamente con su carga conmocionada y solo soltándolo cuando tuvo suficiente impulso para enviar al aturdido hombre lobo al cielo con un emocionado Willy. Girando y girando incontrolablemente durante su ascenso forzado, el héroe de la bestia captó la profundidad de su situación cada vez peor cuando se encontró sufriendo de vértigo severo, su cuerpo revuelto despejó algunos tejados de gran altura con una velocidad increíble y sin nada a lo que agarrarse en el camino hacia abajo. Una vez que recuperó una apariencia de control, se movió para enfrentar la ciudad mientras la gravedad lo reclamaba, sus ojos muy abiertos buscaban al villano y lo más importante, una forma de frenar su caída. Boo no estaba a la vista una vez más. ¿Cómo podía alguien tan grande y llamativo ser tan sigiloso? ¿Qué demonios estaba planeando? Observó el edificio más cercano, tal vez podría alcanzar. Zumbido, las orejas de Gunolf se crisparon al sentir el sonido antinatural y la repentina perturbación del aire sobre él. Se puso rígido, consciente de que no podía hacer nada más que preparar su cuerpo para lo que vendría. La miseria floreció por su espina dorsal en un grado que no había sentido antes. Algunas de las armaduras dérmicas más gruesas se doblaron y cedieron, la patada despiadada le atravesó la columna vertebral y la espalda lo suficientemente fuerte como para dañar las vértebras y comprimir el aire que lo rodeaba, lanzando una onda de choque sonora que aceleró su viaje de regreso a la superficie. Haciendo todo lo posible por controlar su caída, dejó que sus instintos tomaran el control, reajustando su cuerpo para aterrizar de espaldas mientras enfocaba toda su capacidad de endurecimiento restante en esa área para absorber el impacto y evitar heridas mortales. El choque fue tan agonizante como esperaba, y envió vibraciones por la carretera a medida que se extendían grietas cada vez más gruesas, la calle formaba cráteres y casi se hundía en las alcantarillas debajo mientras cada gota de aire salía de sus pulmones. Boo permaneció en lo alto y se cernía amenazadoramente sobre el héroe herido, sus brazos regordetes envueltos alrededor de su pecho mientras observaba su obra con desvergonzada satisfacción. Pero aún no había terminado.
El hombre lobo maltratado tosió sangre mientras luchaba por sentarse en desafío, aún no dispuesto a ceder y aceptar la derrota. Las fracturas del cabello ahora corrían a lo largo de sus omóplatos y la mayor parte de su espalda, donde la piel ensangrentada de color beige comenzaba a mostrarse debajo del blindaje faltante. La mayor parte de su energía ahora fluía hacia sus heridas, lo que limitaba significativamente su resistencia y amenazaba con sacarlo de su transformación bestial. Escutió 2 dientes caninos rotos mientras miraba al peligroso enemigo que descendía como un demonio profano. Lo enfureció muchísimo ver que todos los golpes que había dado hasta ahora, incluso en su ropa, habían desaparecido. Incluso su capa quemada estaba en un estado prístino. ¿Cómo fue eso posible? ¡Adiós! Boo gorjeó en un tono demasiado agradable y siniestro mientras apuntaba con un dedo solitario al proero derribado, una brillante consolidación de luz espantosa que se arremolinaba a centímetros de él cuando el antiguo Magin sacó a relucir una pequeña porción de su poder esotérico. Lo que fuera que el villano estaba forjando era tan seductor como extraño, su surrealista brillo fucsia casi lo hechizó en un momento de vacilación. Pero Gunnulf siempre confió en sus instintos por encima de todo. Por eso, en el momento en que sintió un escalofrío recorrer su espalda, no dudó en actuar. Aprovechando cada gramo de energía que le quedaba, empujó sus ardientes músculos hasta el límite para esquivar la esfera de luz zumbante del tamaño de una pelota de béisbol que apuntaba en su dirección, y su costado no la alcanzó por un pelo. Apenas un segundo después, se dio cuenta del terrible peligro al que se había enfrentado cuando el aire alrededor del sol en miniatura se deformó y chisporroteó visiblemente, su caótico borde exterior irradiaba tanta energía térmica que chamuscó y derritió a través de su hombro blindado y la parte superior de su espalda con poco esfuerzo. Se mordió la lengua para contener la afluencia de dolor agonizante, su cuerpo quemado y agotado se derrumbó en un montón de miseria. Obligándose a acostarse sobre su lado bueno para seguir la esfera mortal, se dio cuenta vagamente de que el ectoplant había regresado, su silueta borrosa se movía hacia él a través de un callejón estrecho. Ambos héroes observaron con gran expectación cómo el ataque errático finalmente hizo contacto contra una acera a unas pocas cuadras de distancia, la esfera rosa fácilmente atravesó un túnel y desapareció bajo tierra. Auge. Por segunda vez en la historia, la Tierra y sus habitantes experimentaron una pequeña muestra del poder irracional y absurdo del ki armado. La detonación fue terrible e inesperadamente feroz. Una ola instantánea de luz terriblemente radiante se extendió desde la cúpula en expansión de energía rosada para bañar todo el vecindario en su palidez enfermiza, su intensidad era tan grande que cegó sucintamente a los héroes desprevenidos. Los cimientos de los edificios comenzaron a temblar, el camino debajo de ellos temblaba en protesta cuando cada ventana a su alrededor se hizo añicos con la fuerza ciclónica que los golpeaba. Gunnulf se dejó caer de plano sobre el cráter para evitar más daño, sus garras se clavaron profundamente en la tierra y la grava debajo para sujetarlo en su lugar. El ectoplant estaba a la intemperie, y desafortunadamente chocó contra un automóvil volcado cuando su capa se abrió de par en par de mala gana, el frente de choque ventoso lo arrastró mientras lo golpeaba despiadadamente con calor y escombros. Cuando el viento aullador y las olas de calor amainaron, los hombres se movieron con cautela. El héroe de la bestia había terminado enterrado bajo una gruesa capa de rocas y tierra, pero por lo demás salió ileso de la explosión. El ectoplant no tuvo tanta suerte y lo arrojaron calle abajo, golpeando dolorosamente su espalda contra un muro de contención junto a la acera. Concentró una pequeña descarga eléctrica alrededor de su cuerpo para romper el concreto manteniéndolo inmóvil. Una vez liberado, cayó de rodillas, con los huesos doloridos por el impacto, partes de su traje de onix y su capa estaban hechos jirones y quemados por la metralla caliente que lo golpeó. El lado izquierdo de su casco se había resquebrajado con un golpe particularmente desagradable, y las calcomanías de rayos sobre sus orejas estaban arrancadas y desaparecidas. El espantoso sonido de una sirena de evacuación empezó a sonar a lo lejos, atrayendo su atención. Ambos héroes miraron hacia arriba simultáneamente para enfrentar las consecuencias del ataque de Boo. Un escalofrío les recorrió la columna mientras sus ojos contemplaban la destrucción que se extendía más allá. Donde anteriormente había un mini centro comercial de 2 pisos, no había nada. Ni siquiera escombros. Todos los materiales de construcción habían sido destruidos, y las superficies de su borde exterior esférico aún brillaban de color rojo con el calor sobrante. El agua humeante brotó de las tuberías y el alcantarillado rotos de la ciudad. La esfera destructiva se hundió bajo tierra tan alto como se había extendido hacia el cielo.
A los edificios cercanos no les fue mucho mejor, sus superficies expuestas fueron destrozadas por la pura fuerza de la detonación. Gunnulf fulminó con la mirada al Magín, que se reía para sus adentros al contemplar su macabra obra. ¿Cómo era una insignificante esfera de luz capaz de tal carnicería indescriptible? ¿Era este todo su poder? No tenía otra opción que reconocer a regañadientes el hecho de que estaban terriblemente superados. Podrían morir aquí. ¿Dónde diablos estaban los otros héroes profesionales? Otra ola debilitante de sangre salió de su boca, un mareo que amenazó con doblarle las rodillas mientras intentaba levantarse. Tenían que encontrar una manera de derribar a este villano, o al menos incapacitarlo hasta que llegaran los demás. Sus ojos exhaustos se posaron brevemente en el ectoplant. El electrocinético se había recuperado, cojeando su camino hacia el campo de visión de Voodoo, su lenguaje corporal tenso por la inquietud. Aprovechó su reticencia para aprovechar el ensimismamiento y la pésima conciencia situacional del villano. «¡Demonio rosa, atrapa!», gritó, arrojándole un pequeño objeto. La risa maníaca de Burr se detuvo cuando instintivamente se volvió hacia el sonido, la esfera en miniatura de Ki que había comenzado a brillar en su dedo se desvaneció en el momento en que atrapó el peculiar disco de metal. Observó el dispositivo con curiosidad, rayo. El ectoplant exclamó, desatando un torrente de rayos a través de sus brazos. Zarcillos de pura luz amarilla serpenteaban por el aire, su poder chisporroteaba con chasquidos sonoros mientras se concentraban en el disco conductor y en su objetivo previsto. El Magín dejó escapar un chillido horrible cuando su cuerpo se iluminó como un árbol de Navidad, sus guantes, capa y ropa se incendiaron al instante. Pedazos de piel rosada y fibra cenicienta sobre su pecho hirvieron y explotaron hasta que una última oleada de energía de conmoción lo voló y lo llevó al mismo edificio de oficinas de 8 pisos que había golpeado antes, una onda expansiva de humo y bus salpicando por todas partes. ¿Cómo está, Musket? ¿Dónde está nuestro refuerzo? Gunnulf siseó a través de la respiración dolorosa, escutiendo más fluidos con sabor a cobre a través de su hocico fracturado mientras escaneaba los extensos daños a la propiedad en busca de signos de movimiento. El ectoplant negó con la cabeza mientras se acercaba al hombre lobo. Lograron estabilizarlo por el momento, pero no se ve bien. No creo que lo logre. En cuanto a los demás, la mayoría de los héroes estaban respondiendo al incidente en Río del Mar, y eso es bueno. Una caminata de 5 a 10 millas incluso con la ayuda de ferry para llegar aquí. Deberían llegar en cualquier momento ahora. Luego, su visión se posó en el héroe de la bestia, que jadeaba y sangraba, mientras evaluaba la colección de heridas significativas que recibió, especialmente la atroz que casi le quita el hombro. No era frecuente que un enemigo pudiera atravesar su dura piel o sus puños. ¿Cómo estás? Algunas buenas noticias, al menos. Gunnulf pensó que Musket había muerto en ese mismo momento. Si estaba vivo, todavía tenía una oportunidad. Echó otra mirada preocupada al cráter y los edificios aplanados que lo rodeaban antes de descartar las preocupaciones del electrocinético encogiéndose de hombros perezosamente, la adrenalina aún adormecía la miseria absoluta que sabía que vendría pronto. Yo viviré. ¿Fueron completamente evacuados esos edificios? El ectoplant señaló su casco y la radio dentro. Eso es lo que dijeron, al menos la mayoría de ellos. El vecindario está completamente cerrado. Con la sirena de evacuación sonando, probablemente será una zona de evacuación mucho más grande ahora, y con razón. Su cabeza se movió para mirar hacia el agujero por el que Burr desapareció por última vez. Ese fue un golpe significativo y mucho más poder del que uso normalmente. ¿Crees que fue suficiente? Gunnulf se partió el cuello rígido, la sangre aún latía con fuerza en sus oídos mientras se reía amargamente. Su visión se estaba volviendo algo borrosa. Lo dudo mucho. Es hablar del demonio. Sus oídos sensibles se contrajeron al sentir una perturbación y, sin demora, todo lo que rodeaba el lugar de descanso de Voodoo explotó en un floreciente velo de smog rosa etéreo. El concreto y el acero salpicaron hacia afuera cuando fue mutilado por el ki concentrado, una gran parte del marco exterior del maltrecho edificio se desmoronó y cayó sobre las desoladas calles de abajo. Mierda. Es un regenerador. Golpéalo con todo lo que tienes o estamos muertos. Gunnulf gritó, su voz quebrada con una sensación de urgencia y angustia. Esta vez, el ectoplant no tuvo dudas. Se armó de valor, superando sus restricciones autoimpuestas sobre el uso de Kirk de grado letal. Las células y los músculos de todo su cuerpo zumbaban y zumbaban rítmicamente mientras su Kirk parecido a una dínamo se ponía a toda marcha.
Cada gota de electricidad autogenerada subió y goteó dolorosamente por sus brazos, concentrándose en un solo punto más allá de sus manos temblorosas. Se formó un pequeño orbe compuesto de filamentos dorados giratorios. Sabía que no era suficiente, así que cavó más profundo. Los circuitos a lo largo de su traje brillaron al rojo vivo cuando todos los condensadores se sobrecalentaron, imbuyéndose con el poder bruto de los rayos más allá de su carga prevista. En cuestión de segundos, cada capa aislante de sus guantes se marchitó cuando el exceso de calor comenzó a quemar la piel de sus manos. El inestable orbe crujió y se distendió dramáticamente hasta el punto de que no pudo contenerlo más. Múltiples componentes electrónicos en su traje cortocircuitaron y se desmoronaron con chispas brillantes cuando empujó sus brazos hacia adelante. Estallido de tormenta. Deseó que la electricidad buscara al villano con un grito tenso. Una línea caótica de energía devastadora se deshizo en docenas de proyectiles parecidos a cometas que chillaban y se precipitaron hacia las paredes de humo. Y justo en el blanco. Las lanzas eléctricas se encendieron cuando se fijaron en Boo, fusionándose en una corriente masiva justo cuando hicieron contacto con él. Un aullido trinado de pura angustia estalló a través de la neblina. Cerca de 1.000 millones de julios de energía perforaron su sección media, hirviendo el tejido y desgarrándolo cuando chocó contra el edificio una vez más. La onda de choque secundaria y mucho más grande produjo, lo explotó y atravesó todo en su camino. Siguió un silencio desconcertante mientras los escombros se asentaban debajo. El héroe electrocinético tropezó, el olor de los circuitos carbonizados se elevó alrededor de su cuerpo sobrecalentado y mareado. Avanzó para pararse entre el héroe de la bestia herido y el villano, mientras volutas de corriente eléctrica se desvanecían retorciéndose a través de sus brazos espasmódicos mientras miraba las nubes de yeso y humo que flotaban en el aire oscureciendo los pisos superiores. Creo que lo obtengo esta vez, murmuró el ectoplant tranquilizadoramente después de otro medio minuto de quietud. Prácticamente estaba funcionando a vapor ahora. Sin embargo, la suerte estaba de su lado. Todavía tenía que enfrentarse a un villano capaz de manejar la mitad de la potencia eléctrica de ese movimiento. Los escombros a sus pies comenzaron a temblar. No, era la calle misma. Sparky realmente lastimó a Boo, una voz incorpórea gorgoteó, su tono inquietantemente distorsionado mientras resonaba por las calles abandonadas. Fue como si se vertiera un balde de agua helada sobre el ectoplant. De ninguna manera, susurró con creciente horror, los temblores que atormentaban su agotado cuerpo empeoraban. Un silbido grave retumbó a través de cada pared y superficie que los rodeaba. Su tono era como el viejo y discordante silbato de un tren de vapor que sonaba y estaba a punto de explotar por la presión acumulada. Lo que quedaba del pelaje de Gunolf estaba de punta, la intensidad de la electricidad estática serpenteando a través del aire y la calle poniendo sus sentidos al límite. ¿Cómo pudo Boo volver de eso tan fácilmente? Pero ahora realmente te hace decir, adiós. El lívido Magin gritó las últimas palabras a todo pulmón, y fue como si 100 granadas ensordecedoras hubieran estallado a la vez. 6 pisos de gran altura procedieron a brillar con un rosa enfermizo cuando los gritos estridentes y los silbidos alcanzaron un tono antinatural. Las vigas estructurales y el mortero detonaron y se fundieron rápidamente en un instante, la estructura restante se desmoronó mientras potentes temblores retumbaban a través de la ciudad con la terrible y cada vez peor salida de energía del villano. Olas de polvo y escombros azotaron a los dos héroes mientras intentaban arrastrarse y retroceder, pero sus cuerpos se negaban a obedecer, completamente paralizados y afligidos por una fuerza claramente malévola que los tenía como objetivo. El miasma rosado tóxico que impregnaba el aire los había anclado en el lugar. Fuera lo que fuera, estaba tratando de aplastarlos, no solo física sino mentalmente. Nubes de ceniza se desvanecieron con el resurgimiento final y bastante dramático de Boo, su capa y ropa en su mayoría reconstruidas revolotearon locamente a través de la tempestad autogenerada de odioso ki que giraba a su alrededor, su imponente forma descendió deliberadamente hacia los dos que lo dañaron. Partes de su rostro y la parte superior de su cuerpo todavía estaban parcialmente derretidas y deformadas, su curación algo obstaculizada mientras se concentraba en invocar su poder sobrenatural. Vapor ondulante salió disparado de los hoyos en su cráneo, sus guantes amarillos completamente enrollados a sus costados mientras mostraba sus dientes. El ectoplant se puso de rodillas y levantó los brazos, cada músculo de su cuerpo se sentía como si estuviera encerrado en plomo pesado. El sudor comenzaba a gotear por su rostro mientras intentaba recurrir a su Kirk una vez más.
Quemaduras de primer y segundo grado salpicaban su torso y extremidades donde las mejoras del traje habían fallado, y sus nervios se sentían como si estuvieran llenos de fuego líquido. Cada instinto en su mente le exigía huir y evitar una muerte segura. El combate físico estaba fuera de discusión tanto para él como para Gunolf. Si iban a salir con vida, probablemente tendría que atacar con un ataque a distancia, pero no le quedaban más que brasas que se desvanecían. Boo estaba ahora a solo una docena de pies de ellos, sus botas doradas flotando justo por encima del nivel de los ojos. El camino debajo del gigante se estaba derritiendo cuando la burbuja de energía rosa corrosiva que rodeaba su cuerpo hizo contacto con él, sus bordes más externos partieron todo a su paso como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Junto a él, Gunolf se derrumbó bajo la presión. Tuvieron que correr. El ectoplant amplió su postura arrodillada, tirando de cada pizca de energía sobrante que su peculiaridad podía generar para producir una explosión de energía cegadora. Con suerte, les daría tiempo suficiente para retroceder. Flash, entonó, frágiles zarcillos de luz arqueada floreciendo en sus manos, Boo se acercó a ellos. Ahora el calor producido por la furiosa esfera rosa que lo rodeaba estaba comenzando a ampollar la piel del electrocinético. En segundos los quemaría vivos, sin duda. ¡Bang! Astillas de luz blanca solidificada centellaron en sus palmas. Solo necesitaba un poco más de tiempo. Pasó algo curioso. El ectoplant hizo una pausa, perplejo. Se quedó quieto y contuvo la respiración, la energía acumulada para el flashbang se arremolinaba a través de sus dedos expectante. El movimiento hacia adelante de Boo vaciló, su expresión iracunda se quedó en blanco y vacía como si toda la vida hubiera abandonado su cuerpo. Toda la tensión lúgubre y opresiva que intentaba aplastarlos se extinguió en el momento en que la burbuja rosada se dispersó, el flujo constante de vapor en la cabeza del magín chisporroteó en bocanadas de vapores que se desvanecían. La boca rosada del villano se distendió considerablemente cuando un bostezo bullicioso llegó a sus oídos. Cayendo tranquilamente en la calle arrasada y llena de cráteres, el soñoliento magín lanzó una última mirada de enfado en su dirección antes de lanzar los brazos al aire. Pero cansada. Sparky y Wolfie se despiden pronto. Siesta ahora. Las extremidades rechonchas se estiraron con desconcertante indiferencia antes de que él se diera la vuelta y se alejara tambaleándose de ellas, todos los signos de lesiones anteriores ya habían desaparecido. Boo procedió a dejarse caer sin ninguna preocupación en el mundo, con la espalda encorvada mientras se quedaba quieto. En unos segundos, todo lo que se podía escuchar en la devastada manzana de la ciudad era el sonido de incendios, sirenas de evacuación y ronquidos que hacían temblar los huesos. ¿Roncando, qué? ¿Chispitas? El ectoplant repitió, sus pensamientos fuertemente revueltos por el ridículo giro de los acontecimientos y las neuronas en funcionamiento. Es él. Gunolf tartamudeó sin aliento mientras observaba al villano dormido desde su posición boca abajo, sin saber si se sentía profundamente insultado o muy aliviado por el inesperado desarrollo. ¿Qué tipo de villano se durmió en el fragor de la batalla? Permaneció tenso a pesar del estado inactivo de Boo, su cuerpo tembloroso aún se tambaleaba por los siniestros efectos secundarios de la energía nociva y las lesiones graves. Si los últimos minutos sirvieron para juzgar la amplitud del poder del villano, tal vez este fue un mejor resultado para todos ellos. Los hombros de Electoplant se hundieron mientras recuperaba la compostura y los procesos de pensamiento más elevados, dejando escapar un largo suspiro. Los otros héroes podrían terminar las cosas momentáneamente. Se dejó caer sobre su espalda, dejando que el exceso de electricidad, formando un arco a través de su traje, se dispersara inofensivamente en el suelo antes de responder a la pregunta de Gunolf. ¿Dormido? Seguro que lo parece. Yo, estoy de acuerdo con este resultado. Antes de que los dos pudieran descansar o reflexionar más, un zumbido resonante llenó el aire detrás de ellos. Una distorsión del espacio-tiempo del tamaño de una aguja rugió justo encima de la calle. Dentro de él se formó un vacío turbio, que se ensanchaba hasta convertirse en un portal a lo desconocido. Gunolf gruñó, desconfiando de lo que pasaría. Se obligó a ponerse en cuclillas inestables, una mano descansando protectoramente sobre su espalda herida mientras se tambaleaba en su lugar. Tenía una lesión en la columna, sin duda. El ectoplant pasó junto a él cojeando y avanzó, su postura encorvada por el agotamiento y los dolores, pero no estaba dispuesto a rendirse. ¿Fue otra estratagema de Boo? El héroe bestia miró hacia atrás.
El villano que roncaba no se había movido ni una pulgada, su cuerpo todavía estaba desplomado de espaldas a ellos y ya no podía sentir esa lúgubre aura suya. La anomalía similar a la disformidad revoloteó y gimió, su horizonte de sucesos onduló hacia afuera cuando una mujer que blandía un voluminoso e intrincado bastón con el tema de un escudo atravesó apresuradamente su superficie que se estiraba. Su mirada penetrante era pesada y rígida cuando tomó una postura defensiva en el momento en que vio a Wu. «Aegis», soltó el ectoplant. «¿Qué estás haciendo aquí?» «¿Sabes lo que estoy haciendo aquí?», espetó ella sin perder el ritmo, moviendo sus profundos ojos azules hacia el héroe electrocinético antes de pasar junto a él para evaluar al villano que causó tanto dolor a todos. El ectoplant notó que su disfraz había cambiado drásticamente, pasando de los alegres azules y amarillos brillantes de años pasados a grises y negros simplistas y francamente utilitarios. Un logotipo adornaba la placa de su pecho, las letras AFA elaboradamente cosidas en un tono carmesí. Incluso se había cortado su famoso cabello rubio hasta la cintura, que ahora apenas le llegaba a las orejas. Todo sobre su nuevo traje y movimientos gritaba militarista. «¿Cómo los sometiste?», preguntó con frialdad, sus ojos de acero escanearon cada centímetro de la estructura devastada y la apariencia engañosamente inofensiva del magín mientras se acercaba a él. Débiles filamentos de luz azul viajaban por sus hombros y hacia sus brazos mientras activaba su Kirk, los canales huecos del bastón se llenaban lentamente con él. Gunnulf sintió el trasfondo dudoso y crítico en su pregunta y le dolió. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Fue la ingesta masiva de azúcar del villano lo que produjo este resultado positivo? ¿O fue un efecto secundario de un Kirk de tiempo limitado, o tal vez las heridas infligidas fueron demasiado? El villano, él solo, balbuceó el héroe de la bestia, atormentando su mente confusa en busca de una respuesta racional en un escenario irracional. No importa cómo trató de darle la vuelta, le resultó increíblemente difícil aceptar el resultado absurdo y sus miserables fracasos hoy. ¿Con qué frecuencia los héroes profesionales detuvieron a un villano solo porque se quedaron dormidos? Estaba más que furioso consigo mismo. El ectoplant sabía que a Aegis le importaba poco la sutileza y hoy no tenía ganas de endulzar las cosas. No después de todo esto. Se durmió justo cuando estaba a punto de separarnos. Respondió sin rodeos. Gunnulf se desinfló, gruñendo con frustración reprimida antes de asentir. Aegis inclinó completamente la cabeza hacia ellos, con una ceja levantada con curiosidad. El extraño villano de la costa había derribado y destrozado 3 jets de última generación, destrozado una playa y esta parte de la ciudad sin sudar mucho, causando al menos 16 bajas y millones en daños a la propiedad. Pensar que esta cosa regordeta podría causar tanto caos era irreal. Fue realmente un milagro que estos dos tontos hubieran logrado salir con vida, y no era de extrañar que los militares quisieran que el villano fuera de la vista y encerrado. El objetivo parece inactivo y listo para la contención. «Muévete». Ella ladró la orden en su auricular, su bastón ya estaba levantado para apuntar su cristal cerúleo hacia el villano que roncaba mientras se movía hacia su espacio personal. Corrientes de energía azul arremolinada viajaron por sus manos y hacia los surcos empotrados del bastón de alta tecnología, donde se unieron en una delgada lanza de luz dura al acercarse al cristal irregular. La energía salió disparada y salpicó a centímetros del tentáculo de la cabeza del magín, extendiéndose hacia abajo para formar una barrera de contención esférica impermeable. Dio la vuelta para encarar al corpulento villano, con los hombros apretados y tensos, esperando que se despertara con la perturbación y presentara una pelea. No hubo respuesta física. En todo caso, su sueño pareció profundizarse. La baba ahora se deslizaba por su boca abierta. ¡Qué asco! Gracias por su ayuda, héroes. Están relevados de sus deberes y pueden buscar atención médica ahora. Lo obtuvimos desde aquí. Una voz apagada y grave llamó su atención sobre el portal abierto, donde un hombre enfermizo y de pelo largo había atravesado el fluido de tinta. Al dejar sus botas en el camino, el zumbido generalizado de la puerta de entrada se apagó, la energía oscura se dispersó para regresar a su triste creador. Su atuendo coincidía con el de Aegis, construido con una armadura oscura muy modificada y capas inferiores negras, aunque parecía más avanzado tecnológicamente. Ocultó la mayoría de sus rasgos faciales identificables detrás de una máscara de dominó de gran tamaño. Bolsas oscuras descansaban debajo de sus ojos hundidos, su tono de piel era un poco tímido por verse francamente anémico. Partes de su traje estaban cargadas con potenciadores de movilidad, sus servomotores zumbaban mientras se acercaba a la Shield Heroine.
Ni Electoplan ni Gunolf pudieron reconocer la llegada, pero sí sabían de la poderosa agencia Aeroe marcada en sus corazas. En respuesta a la orden de radio de Aegis momentos antes, el rugido ensordecedor de las turbinas anunció la llegada inminente de respaldo en forma de 3 DOL marcados por la Fuerza Aérea. El avión fuertemente armado maniobró a través de los espacios entre los edificios y aterrizó en los campos de escombros lo más cerca que pudo del villano derribado. Sus pesadas armas frontales giraron para bloquear a Buu cuando se abrieron sus muelles de carga. No se movió ni un centímetro. De la más grande de las 3 naves, emergió una gigantesca doncella de hierro. Una multitud de hombres llegó momentos después, y más hombres armados entraron en escena para rodear a Aegis y Buu mientras se movía el Iron Maiden. Conscientes de su utilidad limitada en este momento, los 2 héroes heridos perdieron poco tiempo cojeando para apartarse de su camino para observar todo desde un costado. 2 hombres se les acercaron para preguntarles sobre su encuentro. No fue una historia agradable de volver a contar, pero elaboraron cada aspecto de su batalla y las habilidades y el perfil psicológico del villano. Electoplan pronto fue a buscar ayuda médica, mientras que Gunolf rechazó cualquier ayuda hasta que vio el proceso de contención. No pasó mucho tiempo para que la afluencia de prohéroes involucrados en la playa de Río del Mar finalmente llegara allí. Su frenética búsqueda del villano en las cercanías del incidente resultó infructuosa. Cuando recibieron la solicitud de asistencia de Electoplant y la policía, ya era demasiado tarde para que la mayoría llegara a tiempo. Musquet había sido uno de los primeros en llegar y pagó el precio más alto. El teniente general Wayne Hayes aterrizó en su helicóptero poco después para informarles a ellos y a las autoridades locales sobre el origen internacional del villano y su atroz ataque contra 3 aviones de la Fuerza Aérea, reclamando de inmediato plena autoridad y jurisdicción sobre su aprehensión y contención. Después de eso, el gran grupo de héroes tenía poco que hacer más que observar y ayudar a los equipos de emergencia mientras buscaban en los edificios cercanos en el improbable caso de que algún civil no hubiera podido evacuar a tiempo. El Iron Maiden especializado ahora estaba sentado a unos pies de distancia del Magin dormido, con las entrañas abiertas y esperando a su primer ocupante. Era fácilmente tan ancho y blindado como un tanque de batalla M1 Abrams, su interior albergaba sistemas de contención de primera línea. 4 hombres vestidos con atuendos médicos entraron, llevando una variedad de dispositivos portátiles hacia la esfera de contención creada por Aegis. Le inyectaron una solución gaseosa de fuertes sedantes y tranquilizantes, asegurándose de que el villano no se despertara por un buen rato. Después de una planificación cuidadosa y el uso de los quirks pertinentes, el villano fue cargado lenta y minuciosamente en la doncella de hierro que lo esperaba, donde los restrictivos dispositivos amortiguadores de quirks encajaron en su lugar alrededor de su estómago, brazos y cabeza. Campos esmeralda de energía amortiguadora fluían a través de su cuerpo cuando múltiples capas de aleaciones reforzadas terminaron de enrollarse a su alrededor. Las fauces de la doncella de hierro se cerraron con el zumbido de docenas de cerraduras de alta seguridad. A pesar de todo, no se despertó ni una sola vez. Fue solo entonces que Gunolf cedió, permitiendo que los médicos lo atendieran justo cuando colapsaba por sus heridas y agotamiento. Su forma bestial se dispersó para mostrar su forma humana maltratada. Tan pronto como llegó el grupo masivo de personal militar, se fueron. El avión Btol voló a los cielos, dejando solo a unos pocos hombres en el lugar para examinar y analizar la espantosa escena. Los equipos de noticias locales acudieron en masa a la trágica escena en busca de respuestas. Por primera vez en bastante tiempo, las autoridades y los héroes estaban tan despistados como el público. Solo personal autorizado. Accediendo al expediente A-302-01. Informe preliminar 01 a partir de las 18 horas, el sujeto A-302, identificado como Buu por prohéroes que lo enfrentó en la escena, ha sido contenido con éxito. Actualmente, estamos en camino al complejo de la cripta. Los agentes de las fuerzas especiales Aegis y Dark Tide nos escoltan. En cuestión de horas, el sujeto logró causar estragos en 3 incidentes separados, cada uno de los cuales terminó con un número de muertos inaceptable y daños materiales significativos. La pérdida de activos civiles y de la fuerza aérea junto con su origen extranjero aumentó la prioridad de captura más allá de los umbrales típicos para nuestra participación. Afortunadamente, las fuerzas especiales pudieron contenerlo rápidamente sin más incidentes. Los equipos de tierra están entrevistando a los que están en la escena para obtener más datos de combate y habilidad. Hemos revisado imágenes de los 2 lugares del incidente y nuestros equipos están perplejos.
El villano parece ser capaz de causar un daño moderado a través de algún tipo de don de tipo emisor de energía dirigida. No solo eso, sino que demostró hipercuración, un control drástico de su masa y densidad corporal, y una fuerza mejorada. También poseen la capacidad de volar o levitar a voluntad. Parecen tener una obsesión poco saludable con los alimentos cargados de azúcar, aunque todavía no estamos seguros de cómo, o si, esto se conecta con alguna de sus habilidades. Múltiples informes afirman que el sujeto perdió el conocimiento durante el enfrentamiento final contra dos prohéroes. En este momento, para todos los efectos, parecen casi comatosos dentro de Iron Maiden. Se realizarán más investigaciones sobre sus habilidades y atributos físicos una vez que el sujeto esté asegurado dentro de la instalación. Datos adicionales. El Iron Maiden recientemente rediseñado se está utilizando para su transporte y encarcelamiento final, y hasta ahora, todos los nuevos protocolos de contención parecen activos y 100% efectivos. Para la contención física primaria, se está desplegando una pared de 8 pulgadas totalmente hermética y en capas compuesta de acero, aleación de cromo e iridio. Los materiales compuestos deben proporcionar una excelente resistencia al calor y a la fuerza cinética dentro de la bóveda. Los dispositivos de amortiguación Kirk separados se instalan dentro de la doncella y acunan al sujeto en todo momento. Los escáneres de patrones cerebrales y los dispensadores de tranquilizantes están configurados y activos. Se han implementado redundancias secundarias y terciarias para garantizar el suministro continuo de energía a los mecanismos de bloqueo y las contramedidas de escape. No deberíamos tener ningún incidente. Actualización. Todavía en camino. Estamos algo preocupados por el hecho de que los bioescaneos preliminares de Iron Maiden están luchando para encontrar un latido del corazón y otros signos de vida para obtener una línea de base. Parecen estar respirando y claramente están roncando. Estamos solucionando los problemas de nuestros sistemas para asegurarnos de que el problema no sea de nuestra parte. Debido a la naturaleza desconocida de las peculiaridades multifacéticas y el metabolismo del sujeto, el equipo simplemente utilizó la mezcla B-32, que incluye tranquilizantes gaseosos de alta gama y amortiguadores adicionales de Kirk Factor por precaución. El villano parece estar todavía inconsciente y sin responder. Llegaremos a la base en la próxima media hora. Tenemos tantas preguntas. Nos aseguraremos de encontrar todas las respuestas, incluso si tenemos que destrozarlo por ellas. Fin del registro.